Vamos a saludar ya con nuestro primer invitado, el economista Alberto Acosta. Economista, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Estamos junto a Gustavo Jiménez. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Jaime. Buenos días, audiencia. Economista, bueno, de esta consulta popular pocos hablan. Los candidatos como que están evadiendo hablar de la consulta popular, tal vez porque puede restar votos o puede sumar votos para algunos. Algunos dicen que si se deja el petróleo bajo tierra, ¿de dónde se va a sacar el dinero para financiar parte del presupuesto general del Estado? ¿Cuánto es ese presupuesto que genera al año ese petróleo que se extrae del Yasuní Itete? Bueno, la pregunta habría que aclarar. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Y ese sería un primer punto. Y una respuesta categórica a la pregunta sería que el dinero tiene que salir del bolsillo de quienes no quieren pagar sus impuestos y, por supuesto, de quienes más ganan y más tienen. Ese es el punto de partida. Aquí no se trata solo de proteger la naturaleza, que es lo fundamental. La vida de los pueblos en aislamiento voluntario no tiene precio. La vida de una enorme biodiversidad, de la integridad de la naturaleza, no tiene precio. Y el dinero tiene que salir del bolsillo de quienes no quieren pagar impuestos y de quienes más tienen y más ganan. Entonces estamos frente a un tema de justicia ecológica y de justicia social. Ese es el punto de partida. Y a partir de esa visión, colocándonos en esa posición, podemos ir viendo quiénes están defendiendo el no y quiénes están defendiendo el sí. El sí por el Yasuní es el sí por la vida, el no para seguir explotando el crudo es un no para proteger los bolsillos de los más ricos y más acomodados en este país. Correcto. ¿Cuánto es el presupuesto que hay dentro del Yasuní, de todo lo que se extrae? Nuevamente, vuelvo con la misma pregunta, doctor. Al año, hablan de 1.200 millones de dólares. Así, me parece oportuno. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, ¿de cuánto estamos hablando? Correcto. Exacto. ¿Cuál es la cifra que se repite una y otra vez? Y tratemos de entender de dónde viene la cifra, cómo se compone ese monto. Se habla de 1.200 millones, economista. 1.200 millones de dólares. ¿Cómo se compone ese monto? Son 55.000 barriles al día por 365 días que tiene el año, por $60 por barril. El costo el precio del barril de crudo que se extrae del ITT o bloque 43 es mucho más bajo que el precio que obtiene el crudo oriente ecuatoriano. ¿Por qué? Porque el crudo del ITT es de muy baja calidad, es un crudo muy pesado, porque se obtiene un precio mucho más bajo en el mercado internacional. Entonces, esa es la composición de esos 1.200 millones de dólares. Ahora, en eso habría que restar el costo de extracción de ese barril de petróleo. ¿Cuál podría ser una cifra? Petroecuador no ha dado todavía la cifra del costo de extracción, habla del costo de operación, pero no del costo de extracción, porque como no tienen contabilidad, no saben cuál es el costo del capital. Entonces la cifra que da Petroecuador es patoja. Ni siquiera pudieron entregar esa información a la Corte Constitucional. Pongamos como punto de referencia del costo de extracción del barril de petróleo lo que le reconocían a la empresa Repsol, una transnacional de petróleo, en el bloque 16, muy cerca del bloque 43 o el campo Ispingo, Tambococha, Tiputini, muy cerca. Se le reconocía $36 por barril. Ese crudo es de mejor calidad que el del bloque 43. Supongamos entonces que el costo de extracción del crudo es de $40 por barril. Eso le deja neto al Estado ecuatoriano 400 millones de dólares. Pero si ponemos un costo un poco más alto, suponiendo que se van a buscar estándares más eficientes para impedir tantas afectaciones ambientales, pongamos $50 por barril, estamos hablando de 200 millones de dólares. En cualquier caso, esto bordea el 1% del presupuesto general del Estado, que está en el orden de los 31.100 millones de dólares. No es una cantidad
que va a acabar con la dolarización, como dicen algunos terroristas económicos, no es una cantidad que va a paralizar la economía ecuatoriana, no es una cantidad que va a dejar sin empleo a cientos de miles de personas, como dicen algunos analistas que no conocen del tema o que están desinformando de una manera gravemente perniciosa. Y en ese escenario yo creo que entonces la pregunta que nos hacemos es, si ese es el monto de dinero que tenemos que cubrir, 400, 300, 200 millones de dólares, ¿de dónde se puede obtener el dinero? Fácil, diría yo, muy fácil, muy simple. Con un gobierno que cobre las deudas a quienes no quieren pagar los impuestos. La información de junio, o sea, del mes que acaba de terminar, del SRI, de las deudas en firme que tienen los 500 mayores deudores, es de 1.984 millones de dólares. Deudas en firme. Los 25 morosos más grandes tienen en deudas por 734 millones de dólares. Ahí tenemos entonces ya el dinero suficiente para cerrar esa brecha fiscal e incluso cantidad adicional para seguir invirtiendo en las graves necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano y para constituir inmediatamente un fondo de emergencia para atender lo que significarán los impactos nocivos del fenómeno del Niño. Pero hay más, hay mucho más. Le voy a dar otra cifra. Esta tomada de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas. Se dice que en el Ecuador la evasión tributaria es de 7.000 millones de dólares y más. Gente no paga impuestos. ¿Y quiénes son los que no pagan impuestos? Los grandes grupos económicos que no quieren pagar impuestos. Entonces ahí tenemos una situación sumamente clara y sumamente precisa de dónde se puede obtener el dinero. Y otro punto adicional, voy a tomar como referencia la última cifra disponible, que nos dice que en el año 2021, por exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios, el Estado ecuatoriano destinó o dejó de cobrar impuestos por 6.338 millones de dólares. 6.638 millones de dólares. Algunas de estas exoneraciones, algunos de estos incentivos tienen alguna justificación, por supuesto. Hay empresas que reciben un beneficio tributario porque han generado o van a generar empleo, o porque están introduciendo nuevas tecnologías, o porque podrían estar trabajando para incrementar las exportaciones. Habría que ver si eso se ha cumplido en los planes, y si no se ha cumplido, habría que pedirles que devuelvan esos beneficios porque no se les va a regalar la plata. Pero me voy a concentrar en el monto de los beneficios y exoneraciones de esa totalidad, de los 6.338 millones de dólares. Las personas naturales reciben beneficios por 714 millones de dólares. Hay algunas personas que reciben beneficios, por ejemplo, alguien de la tercera edad a la que se le devuelve el IVA que ha pagado, 714 millones de dólares, está como que una cantidad que podría beneficiar a ciertas personas que lo merecen, pero lo grave es, lo gravísimo es, que de esos 714 millones de dólares, el 10% más rico de la población, o sea, los ricos de la población, reciben 598 millones de dólares y el 1% recibe 148 millones de dólares. Entonces aquí el dinero está siempre y cuando está disponible y siempre y cuando partamos del principio que empecé mencionando de la justicia social. El que más gana y el que más tiene que pagar más. Tenemos que ir saliendo de una economía que depende de la exportación de recursos naturales que no ha resuelto nuestros problemas. 51 años de exportar petróleo se cumplen en agosto de este año. Esa es la fecha en la que salió el buque tanque Ana Cortés de la Texaco cargado de crudo oriente. ¿Cuál es la realidad del país? ¿Cuál es la realidad de la Amazonía ecuatoriana? Economista, el problema es que los que más tienen no quieren aportar. Pues. Pues entonces estamos fregados. Estamos en un país que no tiene futuro. Hace poco el Banco Central estaba solicitando un incentivo tributario para los bancos que tienen créditos en el exterior y para las empresas, las grandes empresas, porque les han subido los intereses. Y ese incentivo es de 250 millones de dólares, me parece. En el 2021, lo dijo Vilma Salgado, este gobierno entregó incentivos tributarios con donación de deudas a los grandes grupos económicos de este país, entre ellos la banca,
quienes más ganan dinero en este país, por alrededor de 6.638 millones de dólares. Aquí las pérdidas tiene que asumirla el pueblo para los grandes empresarios y para la banca. Perdón, Jaime. Un asunto, me parece el punto que usted acaba de mencionar, de esos beneficios que intentó el Banco Central, o que lo entregaron a los grandes bancos y a los grandes grupos económicos, es otra demostración de que los grandes grupos económicos lo que reciben son incentivos, y cuando al pueblo ecuatoriano le dan algún beneficio, eso es un subsidio que hay que combatir. Me parece que eso es fundamental. Ahora bien, la cifra que dio Vilma Salgado, que yo la conozco, yo la tengo, yo la comparto, es de una exoneración, de un monto de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios que se dan todos los años. No es solo este gobierno en el año 2021, todos los años. Y lo interesante es que desde el año 2010, desde el año 2014 hasta el año 2021, son mucho más estas exoneraciones, estos beneficios, estos incentivos tributarios que los ingresos petroleros, porque esto hay que tener en cuenta. El Estado les dio, el gobierno de Lazo y los otros gobiernos les dieron beneficios, sobre todo a los grandes grupos económicos, en una cantidad mayor a los ingresos petroleros. El año 2021 la cifra exacta fue de 6.338 millones de dólares de beneficios, de incentivos, de exoneraciones. Y, por otro lado, el Estado recibió 2.733 millones de dólares por las exportaciones de petróleo. Esta es la realidad, pero el asunto es más complicado, es muchísimo más complicado. Alguien dirá, ¿y por qué no les cobran a los grandes grupos económicos, a los 500 mayores, esos 1.984 millones de dólares? O a los 25 mayores, esos 734 millones de dólares. Por una razón muy simple. Se han acostumbrado estos grandes grupos económicos a no pagar los impuestos, a esperar un tiempo, y después de un periodo saben ellos que les van a condonar gran parte de esas deudas. Esa es la tragedia nacional. No pagan impuestos y luego se les perdonan las deudas. No solo estoy hablando de las exoneraciones, de los beneficios y de los incentivos tributarios de cada año, sino de tiempo en tiempo hay borrón y cuenta nueva. Ya lo hizo Lazo en el 2021, Moreno en el 2018, Correa en el año 2015 y en el año 2008. Esta es una práctica que tenemos que superar. El Ecuador no tiene futuro si no logramos establecer un mecanismo para que los impuestos se paguen y que sean los más ricos y los que más tienen, los que más contribuyan para el desarrollo nacional. Economista, muy buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Buenos días, Gustavo. Economista, usted como un hombre conocedor del tema energético, porque usted fue exministro, le quiero preguntar algunas inquietudes que se vienen manejando en esto. Vamos a empezar poco a poco. Primero se dice que la afectación no es mayor porque resulta que de 1.7 millones de hectáreas lo que se está en realidad explotando es un puntito, 300 hectáreas. Pero lo que no se dice, en realidad, es que esa afectación también tiene que ver con las poblaciones y comunidades que están alrededor. ¿Usted conoce del particular? Me parece que me parece genial si podemos ir punto por punto con detenimiento para explicar de qué se trata. Por favor. Cuando en el gobierno del presidente Rafael Correa, luego de que él reconoció que la iniciativa Yasuní-Teté le quedó muy grande y dio paso a la explotación de petróleo, se presentó aquella idea, y ustedes deben recordar, de que la explotación de petróleo va a afectar en un punto muy pequeñito, y se presentaba como cuando alguien le ponía la vacuna. Y muchos tenemos todavía la señal de alguna vacuna que nos pusieron de niño. Eso no sucede en el sector petrolero. No es que se concentra en 80 hectáreas, en 100 hectáreas, y el resto no está afectado. No, eso no es así. La actividad petrolera demanda primero vías de acceso. Se dijo que eran senderos ecológicos, son verdaderas carreteras en algunos casos. Esas vías de acceso llegan a determinados lugares y ya están rompiendo en el trayecto el equilibrio ecológico de la zona. Ahí dicen los técnicos de la empresa petrolera, Petroecuador en este caso, y los técnicos petroleros también, que hay mecanismos para establecer una unidad
a nivel de las copas de los árboles para que los animales, por ejemplo, los monos puedan circular de un lado al otro, o que se hacen subterráneos para que puedan pasar los animales. Esas son cuestiones que no resuelven el problema de fondo. Ya solo falta que nos digan que hay señalética para los monos, para los papagayos, para las loras, para las culebras, para los jaguares. No, esos son discursos vacíos de contenido, porque en realidad se rompe el flujo del equilibrio ecológico de esa zona, solo por realizar las carreteras. Luego el tema de las plataformas demanda también una extensión considerable que afecta a la zona esa. Y luego un punto que no se nos dice, ¿cómo son las tareas de exploración? Las tareas de exploración se realizan muchas veces con las tareas de sísmica y entonces hay que hacer una suerte de cuadriculado. Imagínense, todos hemos visto un cuaderno cuadriculado en donde en este caso estaría entre cada punto de los cuadraditos más o menos a 400 metros de distancia y en cada punto se pone una cantidad de pentolita o de dinamita que hay que hacer explotar para tener la información sísmica. Esta es la exploración sísmica. Yo sé que hay exploraciones más avanzadas, pero el rato de la exploración ya hay una tremenda afectación a la zona, al suelo. Y ahí viene un problema adicional, el ruido que provocan las instalaciones petroleras. Los helicópteros que están entrando están ahuyentando a la mayor riqueza que está en esa zona, que no es el petróleo. La mayor riqueza que está en esa zona es la enorme cantidad de biodiversidad que tiene en esa región. Peces, árboles, mejor dicho, peces. Tenemos anfibios, tenemos los mamíferos, tenemos las aves, tenemos una cantidad enorme de biodiversidad que es la que se está defendiendo, la que deberíamos defender. Yo estoy buscando este rato la cifra exacta que le tenía a mano, porque no me gusta a mí dar los datos simplemente de memoria, sino que me interesa tener la información detallada de estos números. No encuentro aquí la cifra exacta, pero por ejemplo en el Yasuní hay más de 2.000 especies nativas de árboles, de bejucos y de arbustos. En una sola hectárea del ITT se puede encontrar un mayor número de especies de árboles, arbustos y bejucos que en toda América del Norte. En una sola hectárea del ITT hay un mayor número de especies de escarabajos nativos que en toda Europa. Yo entonces ahí estoy viendo una suerte de arca de Noé. E inclusive, no estoy aquí planteando que debemos dar paso al extractivismo farmacéutico, pero inclusive se podría ver eso como una enorme fuente de divisas a futuro, si hay una prospección adecuada, una prospección científica a partir del diálogo de saberes genuino con las comunidades indígenas, y eso podríamos aprovechar incluso desde una perspectiva de ingresos para la economía ecuatoriana. Economista, el segundo punto. Se dice, mejor dicho, he escuchado al alcalde de Aguarico, a un exprefecto de Pastaza, decir que si no se explota por parte del Ecuador, lo más probable es que, como geológicamente no hay una frontera definida en la selva entre Perú y Ecuador, quien se va a beneficiar es Perú porque se va a acercar lo más que pueda a nuestra selva y va a extraer por debajo. ¿Qué tan cierto es esto? Ese es uno de los temas que está circulando últimamente. Eso es una falsedad. Yo le puedo demostrar que eso es imposible, simplemente recordando que los yacimientos Ixpingo, Tambocochi, Tiputini, en ese orden de la parte del sur al norte, Ixpingo, Tambocochi, Tiputini, los yacimientos de petróleo están a más de 20 kilómetros de la frontera. Simplemente, desde una perspectiva tecnológica, eso es imposible. Se hacen pozos verticales y de ahí se hace una perforación horizontal. Esa perforación horizontal no llega a 20 kilómetros, se queda alrededor de los 6 kilómetros. Supongamos que avance la tecnología. No es tan fácil porque el crudo del ITT es un crudo pesado, es un crudo que no fluye, lo reconoce el propio ministro de Energía y Minas, que dice que es una brea pesadísima que no fluye, que no se puede transportar. Hasta hace algunos años atrás, yo creo que hasta el año 2009, había lo que se conocía como el bloque 101, si la memoria no me falla, que estaba colindando con el bloque 43 en la frontera de Ecuador y Perú. Ecuador, el bloque 43, el ITT, en Perú era el bloque 101,
de explotación petrolera que estaba con una empresa francesa con tareas de exploración, la Perenco. Pero ya ahora ya no existe ese bloque, se borró del catastro peruano. La información de marzo de este año demuestra que los peruanos ya no tienen interés de extraer petróleo en esa zona, seguramente porque conocen que hay un crudo muy pesado y no es rentable, y además porque ahí están viviendo también pueblos en aislamiento voluntario y se está conformando una zona de protección. Pero claro, quienes defienden la actividad petrolera a ultranza y están defendiendo directamente sus intereses, porque hay empresas que ganan esta actividad, por supuesto, sobre todo las empresas chinas, o quienes están defendiendo la actividad petrolera para no pagar impuestos, que esa es la otra cosa muy clara, o lo defienden por ignorancia, no se informan de estos detalles. Uno es la imposibilidad técnica y otra es la realidad, que en el Perú también hay un proceso para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y se ha quitado ya del catastro petrolero ese bloque petrolero que estaba colindando con el bloque 43. Economista, muy bien, le agradezco esta información que es importante conocer también porque solo se están escuchando los criterios de muchos economistas que defienden el tema de que sí se debe explotar porque si no entraríamos en un caos en el área fiscal para el país. Pero aquí hay otro detalle importante. Usted decía hace un momento que una de las formas en las que el gobierno, el Estado, puede recuperar esto sería pues cobrándole los impuestos a los que más tienen. Pero usualmente, y usted lo conoce, economista, ocurre que cuando uno le quiere cobrar, cuando el gobierno le quiere cobrar o le cobra los impuestos a los que más tienen, a los empresarios, a los industriales, a los ricos, ellos lo que hacen es trasladar esto al pueblo. Entonces, decía un economista ahí que esa no es una gran solución, que más bien en algún momento lo que se debe hacer es pedir ayuda internacional, pero eso también ya se hizo en el 2008 o 2007 y no se consiguió. Entonces, ¿cómo poder explicarle bien al pueblo de que cómo se va a financiar el gobierno? Gustavo, en primer lugar, un país que tiene un Estado que no puede cobrar sus impuestos es un país sin futuro. Así de fácil, así de simple. Porque a la postre entonces lo que habría que hacer es no cobrarles impuestos a los ricos y esperar que la generosidad de ellos provoque algo de empleo, algún beneficio para la sociedad. Así no funciona una sociedad moderna. Mire usted a otros países. Voy a dar un ejemplo de un país del norte. Japón no tiene recursos naturales. ¿Y cómo se financia el Estado y cómo tienen un nivel de bienestar social elevado? A través de los tributos, de los impuestos. No es ningún misterio, no es ni una propuesta socialista, menos comunista, es una cuestión de evidentemente democrática, indispensable en una sociedad. El que más gana y el que más tiene contribuye de manera. Ese es el punto. Si nos aceptamos que ni siquiera hay que cobrarles los impuestos que deberían pagar porque son deudas en firme, entonces no hay solución para este Ecuador. Ahora yo le voy a dar otras alternativas de cómo se podría. Cobrar los impuestos para mí es fundamental e indispensable. Tener una estructura tributaria que sea progresiva para que quien más tiene y más gane contribuya más me parece fundamental y una cuestión que no se puede renunciar. Le voy a dar unas cuantas alternativas de cómo podríamos conseguir incluso divisas para aquellos que están preocupados por la balanza de pagos. Renegociemos bien los contratos con las empresas telefónicas. Ahí hay varios miles de millones de dólares que podrían beneficiar al Estado ecuatoriano. Las dos grandes empresas telefónicas que tienen una posición de oligopolio, no hay competencia en el mercado telefónico ya, es un oligopolio, han tenido y tienen utilidades anuales sobre patrimonio neto de más del 90%. 90%, señores. Ahí se puede hacer una gran renegociación para resolver gran parte de los ingresos que requiere el Estado ecuatoriano. Ahí podríamos nosotros tener entonces un enorme potencial de recursos que pueden comenzar a fluir inmediatamente en la economía ecuatoriana. Yo haría una combinación, una buena renegociación de los con las telefónicas para que el Estado tenga una mayor participación en esa renta de ese negocio oligopólico y simultáneamente les obligaría a bajar las tasas de la telefonía para beneficio del resto de la sociedad. Pero ese es un tema muy interesante que se está abriendo ahora gracias a esta discusión del Yasuní.
Otra opción que la dejo para la discusión, mejor dicho, ya termina, creo que es en noviembre o octubre de este año, la concesión de producto de crudos pesados, el OCP. Ya tiene que revertir al Estado. En lugar de estar pensando en entregar eso a una empresa privada, porque los técnicos y trabajadores ecuatorianos pueden manejar muy bien el OCP. De hecho, son técnicos ecuatorianos los que manejan el oleoducto de crudos pesados. Ahí se podría liberar la tasa que entrega el Estado ecuatoriano por el transporte de crudo a la empresa OCP, que son como $2.14 por barril. Calculemos que se transportan unos 200,000 barriles al día. Multiplicando esto por 365 días, tenemos ya 156 millones de dólares. Yo creo que entonces hay en el corto plazo recursos fiscales para resolver la brecha fiscal y recursos para enfrentar el tema de la balanza de pagos, porque además no es que la balanza de pagos hay que tomar los 1.200 millones de dólares y decir el Estado se queda sin 1.200 millones de dólares. Gran parte de los recursos que provoca que genera el petróleo para exportar, demandan una enorme cantidad de equipos, de maquinarias que hay que importar, porque en el Ecuador no hay industria petrolera, Jaime y Gustavo, no hay industria petrolera, hay actividad extractivista. En el Ecuador no se producen los tubos, no se producen las torres, no se producen las brocas de perforación, ni siquiera lo que se llaman los lodos para la perforación, en su gran mayoría son ecuatorianos. La mayoría de equipos vienen de afuera, hay que importar. Es egreso de divisas. Lo fundamental aquí hay que entender una cosa. En términos netamente económicos, fiscales y de balanza de pagos, hay muchas alternativas. Se requiere voluntad política, pero lo de fondo, hay que proteger la vida. Una economía ética, una economía de la vida, parte del principio que la vida no tiene precio. La vida de seres humanos y de seres no humanos. Por eso yo les invito a hacer historia, a cambiar el rumbo del futuro del Ecuador, votando sí por el Yasuní. Economista, ¿por qué a este gobierno le interesa más entregarle esos pozos que usted dice a las transnacionales de afuera y no a Petroecuador? Y sabiendo que la producción de cada barril de petróleo a Petroecuador le cuesta menos, le costaría menos al Estado. Bueno, ahí hay dos cosas. En primer lugar, yo me permito recordar, aunque ya quisiera, ya que fuera historia y estuviéramos en noviembre de este año y comenzar a olvidarnos del desgobierno de Guillermo Lasso, que él ofreció, siendo candidato a la presidencia de la República, que no se explotaría el crudo del ITT. Lo dijo varias veces siendo candidato. Y ahora sale a defender él la explotación del crudo del ITT. Y le entiendo perfectamente, porque él es de esos ricos que no quiere pagar impuestos. Y esa es una de las cosas que hay que decirla una y otra vez hasta el cansancio. Y entonces, aquí el tema de fondo es cómo hacer para que no sea necesario de seguir destruyendo la Amazonía. 50 años de explotación de petróleo en la Amazonía, Jaime. Se cumplen las exportaciones en agosto de este año, 51 años. ¿Cuál es la realidad? La Amazonía petrolera es la región más pobre de todo el Ecuador. La destrucción ambiental es brutal. Contaminación del aire, del agua, del suelo, contaminación incluso de las relaciones sociales, violencia, desaparición de 2 pueblos enteros, los tetetes y los anzahuaris, los índices de cáncer en niveles espeluznantes, 31% en promedio y más en algunas regiones cuando el promedio nacional es del 12-13%. Entonces, en ese contexto, la pregunta que me hago yo es, ¿por qué esperar que ahora sí, con ese poquito petróleo que todavía va quedando en el Yasuní, concretamente no en el Yasuní, sino en el ITT, en el bloque 43, ahora sí vamos a resolver los problemas? Y ahí aparece un tema crucial, porque en el Ecuador tenemos 2 ejemplos paradigmáticos en el sector petrolero de lo que se conocen como las puertas giratorias. Entiendo que Jaime y Gustavo entienden muy bien cuando hablo de puertas giratorias. Estos personajes que dan la vuelta en las mismas actividades, por ejemplo en el ámbito petrolero, que son representantes de las empresas petroleras en una época y luego son funcionarios públicos. Uno de los principales y mayores prototipos de esos personajes que funcionan de acuerdo a las puertas giratorias es Fernando Santos Alvite. Segunda vez ministro y permanentemente en la función privada y en la función pública
atendiendo los intereses de los grupos transnacionales, defendiéndole a la Texaco, defendiendo a las empresas privadas y siempre tratando de afectar a la empresa estatal de petróleo, que además, yo reconozco, no tiene suficiente eficiencia, ni siquiera tiene contabilidad. Es una empresa que merece mucho respaldo y que tiene que asumir una gran tarea, porque inclusive se podría hacer lo siguiente: si estamos pensando en cómo cubrir en el corto plazo la menor cantidad de ingresos que va a provocar el ITT, que es una cantidad ínfima en el contexto global de las cifras macroeconómicas. Pero hay una posibilidad. ¿Por qué no dar paso a la recuperación mejorada en los campos maduros? En Sasha, en Sochufindi, en Libertador. Ahí ya está declinando la extracción de petróleo. Es normal que decline. Es un recurso natural no renovable. Pero con tecnologías mejoradas se podría todavía extraer una mayor cantidad de petróleo de esos pozos en territorios que ya están destruidos. No quiero decir que hay que seguir destruyéndolos, porque había que pensar también en la reparación de esos territorios, pero ahí podríamos tener en el corto plazo entonces una cantidad mayor de petróleo y proteger lo que significa el ITT. Y desde esa perspectiva, Gustavo, para mí eso sí es fundamental. Se abre la puerta a una iniciativa Yasuní ITT Plus. Ya no es como se planteó en el año 2007-2008. No, esta sería una cosa completamente diferente, porque el Ecuador pasa de ser un país cuyos gobernantes se llenan la boca hablando de la lucha contra el cambio climático, pasa a ser un país que efectivamente está tomando medidas en contra del cambio climático. Eso puede beneficiarnos de múltiples maneras. Yo estoy convencido que inclusive los costos de retirar los equipos nos podrían financiar desde afuera como un apoyo a la lucha del cambio climático. Costos de retirar los equipos que los tendremos que hacer el próximo año o después de 5 o 10 años, porque la Constitución es muy clara, habla de la reparación, y entonces no es que quedan los equipos abandonados por siempre. Son algunas de las cuestiones que hay que hablar con detenimiento, y ojalá los grandes medios de comunicación abrieran el espacio para este tipo de reflexiones. Economista, voy a hacerle 2 preguntas en uno para conocer un poco su criterio al respecto. De este tema de la consulta popular, vamos a tener 2, una que es con el ITT y otra que es por el tema minero. Y los candidatos, al momento, son muy tibios en ese tema. Ninguno de los candidatos, creo que uno, por ahí algo ha pronunciado. Y el otro tema, por el mismo hecho de los candidatos en el tema electoral, en la política monetaria se habla de que la Reserva Internacional tiene un dinero ocioso por ahí y que hay que meterle la mano para reactivar la economía en el país. ¿Cuál es su criterio? En relación al primer punto, hay un candidato, y eso ha sido público, que es Yacu Pérez, que se ha declarado desde hace mucho tiempo atrás a favor de dejar el crudo en el subsuelo del ITT y de no permitir la ampliación de la frontera minera metálica. Él es la única persona que está desde antes de ser candidato, ya en el año 2021, a favor de esas tesis. Eso es un hecho indiscutible. Hay otras personas que sí, efectivamente, muy timoratamente han dicho que sí, que no, y hay otros candidatos, por ejemplo, la candidata de la Revolución Ciudadana, que tiene una posición muy timorata, que al parecer no conoce de la materia y que está diciendo que hay que seguir explotando el petróleo porque vamos a perder 1.200 millones de dólares, cifra que es absolutamente falsa, porque el Estado no va a perder 1.200 millones de dólares. Eso se ha demostrado hasta la saciedad. Entonces, al respecto, lo que yo sí diría es que la ciudadanía debería reflexionar sobre lo que significa la consulta popular. A nivel nacional vamos a recibir 4 papeletas el día 20 de agosto, para presidente de la República, para asambleístas nacionales, para asambleístas provinciales y para la consulta popular del Yasuní. En los 3 primeros casos son personas que van a estar 18 meses en funciones, nada más. En el último caso es la gran oportunidad que tenemos para cambiar la historia del país. Por eso yo les invito a reflexionar y a votar sí. En el Distrito Metropolitano de Quito vamos a tener 5 papeletas, que la quinta es para no permitir la minería metálica en ninguna de sus fases. En realidad es una quinta papeleta con 4 preguntas que hay que votar sí para impedir la minería metálica en el noroccidente del Distrito Metropolitano, que es una suerte de Yasuní en Quito.
Esa es la realidad, porque hay muchas partes del país, esas regiones maravillosas que debemos proteger, porque la vida vale más que el oro, la vida vale más que el cobre, la vida vale más que cualquier mineral o que cualquier cantidad de petróleo. En ese contexto, entonces, nosotros tenemos que entender qué es lo que significa. La segunda pregunta, Gustavo, discúlpeme, la refresca. Sí, economista. La segunda tiene que ver con la Reserva Internacional y las propuestas en política monetaria, han dicho los... Sí. Hay personas que dicen que no se puede tomar la Reserva Monetaria Internacional. Yo considero que no. Que sí se puede tomar la Reserva Monetaria Internacional, pero de una manera responsable. No es que se va a meter la mano a esos 9.000 millones de dólares, de rato no tengo la cifra última, pero tiene que estar bordeando los 9.000 millones de dólares y de forma irresponsable usar esos recursos, pero una cantidad que podría ser determinada entre 1.500, 2.000 millones de dólares, se pueden usar para reactivar la economía ecuatoriana. Eso sería una acción que yo la saludaría con mucho entusiasmo, siempre y cuando se empleen esos recursos para generar empleo, para aportar a las medianas y pequeñas empresas, porque ojo, puede haber grupos económicos que se les hace los ojos signo de dólares, imaginándose que se van a hacer parte de esos enormes recursos económicos. Cuidado, eso también sucede. Aquí habría que buscar los mecanismos para que esos recursos económicos adecuadamente canalizados ayuden a reactivar la economía ecuatoriana. ¿Dónde se genera el grueso del empleo en el Ecuador? En las pymes, más del 90%. En las empresas pequeñas, de 1 a 9 empleados, se genera el 70% del empleo. Si vemos desde una perspectiva de estructura económica, más del 30% del empleo se genera en el agro. Entonces, esos son algunos de los elementos donde hay que trabajar, pero simultáneamente, no solo que el Estado puede inyectar recursos, sino que hay que reducir sustantivamente las tasas de interés. Esto es también algo fundamental, indispensable. No vamos a poder tener actividades productivas con tasas de interés de 14, 20, hasta el 30% en una economía dolarizada. Eso es intolerable y eso se explica porque hay un oligopolio bancario, un cártel bancario que hay que romper con una alianza de la banca pública estatal, la banca pública no estatal, el BIES, a la cual debería sumarse el Banco del Pacífico y las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas comunales de ahorro. Con una banca organizada, un frente de banca pública, estatal, no estatal y solidaria, podemos avanzar en romper ese oligopolio bancario. Ahí tendríamos entonces un doble impulso para la economía que se podría comenzar a recuperar. Hay que hacer muchas otras cosas, no es que eso es suficiente, pero lo interesante es que si votamos sí por el Yasuní, abrimos la puerta para comenzar a estructurar una serie de alternativas transformadoras. No es que el problema ya se resuelve votando sí, no, se abre la puerta para comenzar a pensar en otra economía, en otro país, en una sociedad más justa, más libre, más igualitaria. Economista, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador. Yo les agradezco a ustedes. Para mí ha sido un gusto enorme y las preguntas formuladas me han permitido explicar de alguna manera más detenida algo que pretendería hacerlo también por los grandes medios de comunicación. Pero son ustedes los que están haciendo historia y fortaleciendo la democracia. Gracias. Muchas gracias, economista. El economista Alberto Acosta, ex ministro de Energía y Minas, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.